Saludamos al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía de Ecuador, uno de los granos de arena, si así podemos llamarlo, que integró ese quinto río de Cuenca. Esa gran marcha, estimaciones se siguen haciendo, pero que sin duda estuvo alrededor de unas 100.000 personas. Quisiéramos, economista Costa, hacer en parte lecturas, lecciones, reflexiones y mirar un poco adelante qué es lo que viene después para los actores y también para quienes fueron el objeto del mensaje de esta marcha. Dialogábamos recientemente con una experta en interpretar el discurso político, con Caroline Ávila, y coincidíamos en que el tema de las lecturas políticas no son solamente de las palabras, están también los gestos, está la actitud, ya sea individual o masiva de las personas, las marchas como tuvimos aquí en la ciudad de Cuenca, la lectura corporal, etcétera, etcétera. Tratando un poco de descifrar en esta mañana sobre qué es lo que percibió el gobierno, nos encontramos con esa declaración de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en la cual ella califica directamente en alguna entrevista de que la marcha fue política, primero satanizando per se a toda la política como si ella no lo fuera, y luego señalando que reiterando que fue un tema político, que quedó claro y que las consignas en contra del gobierno es lo que primó y que en ningún caso fueron en favor de la supuesta defensa del agua. Realmente esperábamos escuchar algo más profundo, más edificante de quién es la persona de interpretar justamente la política para el presidente. Gustavo, en primer lugar, quiero expresar mi enorme satisfacción de haber podido estar en esa marcha histórica, masiva, inolvidable, llena de sentimientos, de color y de emoción. Pensaba, cuando terminó la marcha, cómo podría yo calificar lo vivido. Y hasta ahora creo que no hay un término adecuado. Va a ser difícil, al menos en mi caso, poder expresar todo lo que sentí en ese momento, en esos momentos. No me siento un grano de arena, me siento una gota de agua más de ese gran río de Cuenca, del quinto río de Cuenca que se desbordó lleno de alegría, lleno de creatividad, lleno de dignidad. Me parece que esos son algunos de los elementos que caracterizan a esa movilización ciudadana. Entiendo que habrá otras personas mucho más entendidas en la materia que podrán hacer las lecturas adecuadas, pero yo sí quisiera rescatar algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que es una marcha que no tuvo liderazgos individuales. No minimizo aquí la acción de algunas personas desde hace mucho tiempo atrás, menos aún la acción de algunas organizaciones que vienen defendiendo sus territorios desde hace por lo menos 30 años. Pero lo que quiero decir que la marcha misma fue de tal naturaleza plural que no hubo líderes políticos que pudieron liderar o ubicarse a la cabeza apareciéndose como los grandes autores. Incluso vi que algunos personajes que tienen experiencia, que tienen lucha, que tienen historia, prefirieron mantenerse al margen para que sea la ciudadanía, el de Cuenca, el pueblo azuayo en general, el que se manifiesta. Yo diría que eso es una gran lección. No necesitamos caudillos iluminados para que la sociedad se organice de las luchas. Ahora, también es cierto que la marcha de Cuenca, sin minimizar el esfuerzo de las organizaciones que estuvieron ya en la definición de los detalles, detalles que a momentos fueron totalmente desbordados por la multitud, por el entusiasmo de la gente, no quiero minimizar ese trabajo, pero lo real es que hay personas que estuvieron y organizaciones que están defendiendo esos territorios, el páramo de Quinzacocha, el páramo del Cajas, desde hace mucho tiempo atrás, cuando comenzaron a incursionar las empresas, las primeras empresas mineras, creo que fue el año 91, 92, y luego se estableció esta empresa I Am Gold Ecuador en el año 94, 95, y
Después de la consulta popular comunitaria, creo que fue en Victoria del Portete, si la memoria no me falla, en el año 2011, esa empresa se retira y viene la INB INB Metals, Metals. INB Metals, ya, cuando ve I Am Gold que no había la licencia social, no había el respaldo de la sociedad al proyecto y vende, ¿ya? Y entonces tenemos también lo que hace lo mismo la empresa esta INB Metals, que vende su concesión, su negocio, entrega a la Dundee Precious Metals, sabiendo que no había el respaldo social. Yo creo que hay que rescatar eso, Gustavo, para entender parte de la importancia del proceso que se ha vivido en el Azuay, porque hay la consulta comunitaria 2011, ya mencionada, la consulta de Girón que acompañé directamente en marzo del 2019, la consulta de Cuenca que acompañé más virtualmente por efecto de la pandemia en febrero del año 2021 y esta gran marcha. Esto me lleva a una primera gran conclusión, la capacidad de respuesta de sectores de la sociedad azuaya para enfrentar todas las arremetidas de los intereses extractivistas, mineros en particular. Y claro, detrás de todo esto uno comienza a ver no solo esa fortaleza, sino la audacia de ciertos personajes vinculados al gobierno y a las empresas. Y INB Metal se va cuando ve que con la consulta popular de Victoria del Portete no había respaldo. Lo mismo con, perdón, ese es la I Am Gold. INB Metals es después que se va cuando ve que con la consulta popular de Girón se niega el respaldo y ahí viene la otra, y luego viene la de Cuenca y la otra empresa, como que estas compañías tratan de pescar a río revuelto, porque yo veo ahí el tema de fondo, y ya en temas ya pensando en lo político, Gustavo, el hecho de que se fueron porque sabían que era una suerte de gallina con mal. Ya sabían que esa posibilidad de llevar la minería iba a ser imposible por la resistencia de las comunidades. Pero no importa, y ahora pretenden que se les pague como gallina buena. Yo creo que hay que darle una vuelta a todas estas lecturas y rescatar, por supuesto, lo maravilloso de la marcha de Cuenca, algo que para mí es inolvidable. Yo creo que podré contar, yo estuve en la marcha, en el quinto río de Cuenca, o yo fui parte del quinto río de Cuenca, o yo fui una gota más del quinto río de Cuenca. Ojalá algún día me pueda hacer incluso una camiseta para mostrar con orgullo ese privilegio que tuve ese 16 de septiembre de este año. Interesantísima la forma en que todos los estamentos de la sociedad, de la comunidad, no solamente de Cuenca, y usted lo ha resaltado muy bien, de quienes iniciaron este proceso ya hace aproximadamente 30 años, de los habitantes de Victoria, de El Portete, de Tarqui, de la zona de Girón, de San Gerardo, de ese pequeño pueblo Escaleras que llegó a ser conocido ahora también por estos procesos de carácter legal. Ellos son las reales semillas y allí están además situados físicamente, siguen habitando estas zonas, los defensores y las defensoras del agua que han hecho historia. Pero esa sinergia que lograron captar con todos los otros estamentos de la sociedad cuencana, sin diferencias socioeconómicas, sin diferencias desde el punto de vista social, educativo, económico, toda la sociedad de la provincia de La Suay y de Cuenca unidos, amalgamados en esta marcha con un mensaje muy simple, pero clarísimo para el gobierno nacional en defensa del agua. Bueno, es defensa del agua, es defensa de los páramos y defensa de la voluntad popular, porque yo creo que ahí es el punto, hay que señalar el punto de partida de esta lucha. Yo sé, hay que defender el agua y los páramos, pero hay una voluntad popular que ya se expresó en tres Claro. consultas y creo que eso es lo que se tiene que hacer, en lo que se tiene que hacer hincapié. Porque aquí no se trata simplemente de retirar la licencia ambiental, ese sería un paso interesante. Aquí no se trata simplemente de revisar la entrega de los territorios donde a todas luces hay hechos corruptos en los cuales habrían estado involucradas algunas autoridades de algún gobierno local. Eso también puede ser importante. Lo fundamental aquí, Gustavo, es que el gobierno nacional deje insubsistente ese proyecto minero y anule todas las concesiones, por lo menos en Quimsacocha y en el macizo del Cajas. No puede haber minería. El pueblo de Cuenca lo ha dicho una y otra vez, volvió a repetir masiva, festivamente.
decididamente el 16 de septiembre. Yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. Cualquier otro arreglo no será suficiente y sería lamentable que se juegue con la voluntad del pueblo de Cuenca una vez más, porque ya se lo ha hecho desde que se pronunció en la consulta de Girón y luego en la de Cuenca mismo. Y es este el primero de los 4 puntos de esa carta que se puso en manos del gobernador, el respeto al mandato popular de la consulta del 2021. ¿Cómo tendría que hacerse esto, que ratificarlo de alguna manera? Porque es un documento que es mandatorio, vinculante para todos los poderes del Estado. Bueno, el documento recoge el mandato que se construyó a lo largo del tiempo y es el punto de partida para una solución definitiva. Se tiene que terminar con el proyecto minero en Quinzacocha, no solo de la Dundee Precious Metal, sino cualquier otra concesión. Claro, Porque hay no hacerlo, 50.000 hectáreas concesionadas o lo en la mismo, zona o lo mismo. del Parque Nacional Cajas. Y hay una decisión clara del pueblo de Cuenca. Hay que leer la consulta popular de Cuenca y hay que leer la consulta popular, las preguntas, me remito yo, de Girón, donde se dice terminantemente que no puede haber explotación de minerales en esos territorios. No hay para qué engañarnos, ese es el punto de partida. Cualquier otro arreglo es tergiversar la voluntad del pueblo azuayo y eso sería lamentable. Yo creo que en ese sentido desde la SOAI tiene que haber una posición muy clara. Pero otro punto que quisiera yo rescatar de esta gran marcha, es una marcha desde la SOAI, desde Cuenca, desde los territorios de esas comunidades. Podríamos mencionar algunas organizaciones, menciono una para no olvidarme de las otras, por su importancia, la FOA, ¿ya? Esta Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas que aglutinó gran parte de las comunidades que resisten los últimos 30 años. Pero hay muchas otras organizaciones ciudadanas y esto es importante ver, esa unión del campo y la ciudad, porque la lucha se origina hace 30 años en las comunidades campesinas, indígenas, pero eso llega a la ciudad y permite sintonizar esfuerzos por un objetivo común. Y eso es un punto fundamental. Eso me parece que es clave, Gustavo. Y eso es una señal de que en las ciudades puede haber la sensibilidad, la capacidad suficiente para ponerse en los zapatos de quienes viven en el campo, para sintonizarse. Y de alguna manera es una forma de ruralizar el campo en perdón, las ciudades, vender criterios rurales en las ciudades, cuando la gente de las ciudades, los citadinos, las citadinas, entienden la importancia del agua y comprenden que el agua no surge simplemente del grifo y que es una cosa que produce la empresa municipal o una empresa privada, sino que comprenden la verdadera dimensión, la maravilla de la naturaleza que va integrando a los distintos sectores de la vida misma. Yo creo que este es el otro elemento fundamental de esta marcha. Y claro, ya lo dijiste, los distintos estamentos de la sociedad, todos comulgando en defensa del agua, en defensa de los páramos, en defensa de su voluntad expresada en las urnas. Por eso hablo de defensa de la democracia como algo fundamental. ¿Cuál debería ser, ya hablando en concreto, más allá de las metáforas, de estos discursos que se han dado en circunstancias más bien informales por distintos personeros del gobierno, incluyendo el presidente de la República, las acciones concretas que debería en estos días tomar el gobierno ecuatoriano antes de que tratar o estar sacando nuevas cartas que distraigan la atención pública sobre estos temas fundamentales? Bueno, el gobierno del presidente Daniel Noboa, un personaje que no parece que tiene muchas luces, quizás heredó más chequeras que neuronas, es un comentario personal mío. En el caso concreto de su práctica política, está demostrando habilidad, habilidad para distraer a la opinión pública. Sube el precio del diésel, que es el tema que está preocupando a la sociedad ecuatoriana en este momento, y arma toda una parafernalia para distraer a la opinión pública. Se lleva a la capital, la presidencia se lleva al gobierno, no la capital, a la Tacunga y la vicepresidencia le manda a Otavalo. Y muchas personas están discutiendo eso como si fuera tema de fondo. Es un globo de ensayo, es una cortina de humo. Y en ese escenario, en vez de enfrentar los problemas derivados de una política económica que está generando hambre, miseria, desempleo y que no resuelve las condiciones de vida de la población, agudizada con el incremento del diésel,
nos lanza también la posibilidad de una asamblea constituyente. Yo creo que el gobierno, en lugar de leer la realidad lacerante que atraviesa el pueblo ecuatoriano, veíamos, creo que hace un día o 2 días, cómo una persona moría por no tener atención de diálisis frente a las puertas de un hospital. Y hay esta gran marcha de Cuenca. En lugar de dar respuestas a esos problemas, a esta manifestación del pueblo azuayo, del pueblo conjuano, del pueblo ecuatoriano, él plantea otra opción. ¿Será la consulta popular no le funciona? ¿Será ahora la Asamblea Nacional una suerte de globo de ensayo o un tiro, el último cartucho que tiene el gobierno para tratar de mantenerse en esta línea de concentrar más el poder? Son temas que nos dejan a la discusión, pero las cuestiones de fondo quedan de alguna manera marginadas. El tema, insisto, que nos debería a todos motivar para la reflexión, para la acción, porque habría que multiplicar este tipo de respuestas en defensa de la vida, como es la marcha de Cuenca, queda de alguna manera marginada. Y la ministra de Gobierno tiene la desfachatez de decir que es una marcha organizada por los partidos políticos. Es cierto que hubo algunos grupos políticos ahí, pero todos marcharon en unidad de criterio para defender la vida. Es cierto que hubo también expresiones en contra del gobierno nacional, entendibles por lo demás, pero primó la defensa de la vida. Entonces creo que hay algunos elementos para seguir conversando, Gustavo. ¿Qué mensaje deja, por otra parte, hablando también de los cambios reales, pragmáticos que quiere Ecuador en cuanto al modelo de desarrollo del país? Bueno, hay muchos mensajes ya en esa perspectiva. La sociedad comienza a decir una y otra vez que no está conforme con la lógica planteada para mantener una economía primario exportadora, una economía que se sustenta en la exportación de materias primas. El Ecuador como comienza, el Ecuador profundo inclusive, como comienza a darse cuenta de que esta vía de mantener al Ecuador, al país, como un país producto, no resuelve los problemas. ¿Qué quiero decir con eso? Veamos un poco de nuestra historia. Hemos sido un país producto, país cacotero, país bananero, país petrolero, país floricultor, país camaronero, país atunero. Y ahora pretendemos volvernos país minero. Y como que la sociedad se da cuenta de que esa no es la solución y vemos acciones en diversos ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Pensemos en la política dentro de las normas que permite la constitución transformadora, la constitución de Montecristi, las consultas populares. Ya mencionamos las dos consultas para frenar la minería en el Azuay. Hay otra consulta en el Distrito Metropolitano de Quito. Hay la consulta para parar la explotación petrolera en el Yasuní. Hasta la fecha, hasta este momento, ninguna de las cuatro consultas son respetadas. Pero eso contiene un mensaje del pueblo ecuatoriano que dice no más de lo mismo, porque es más de lo peor. Igualmente podemos ver todas esas resistencias en distintas regiones de nuestro país, concretamente frente a la minería. Imbabura, Intag y Buenos Aires. En Cotopaxi, Palo Quemado. En Bolívar, Las Naves. En Loja, lo que es Fierro Urco. En Cuenca, más de la resistencia defendiendo todas estas zonas, tenemos la resistencia en Río Blanco. Ya son algunas señales claras. Y en la Amazonía, donde avanza la minería ilegal de la mano de los narcotraficantes, del crimen organizado, que está presente en otros lados, por supuesto, también hay comunidades que resisten. La sociedad como que está dando señales claras de que no queremos seguir por esta senda y esto nos obligaría entonces a replantear la modalidad de acumulación, a dejar de ser un país producto e intentar ser un país inteligencia, buscar otras opciones para resolver nuestros problemas. Un tema también economista, Costa, que tendría que hacerse un esfuerzo como país por un tema de responsabilidad, porque afecta a todos los estamentos de la sociedad, afecta al periodismo, afecta a los empresarios. Es trabajar con seriedad con respecto a las cifras de la minería. Se teje y se dice cualquier cifra. Hay destacados economistas, analistas que hablan de que la minería está ya siendo parte del PIB ecuatoriano en una proporción del 5%. Viceministras que hablan de cifras de 3.000 millones de dólares que ingresaron al país por la minería el año pasado,
cuando en realidad entendemos que las exportaciones son las que llegan a esa cifra y que de eso se queda una fracción mínima que no supera el 5%. Y así por el orden. Hemos visto un carnaval de cifras que se han emitido por parte de ex viceministros, de algunos periodistas, de los actores de las redes sociales, pero es realmente un daño grave que se está haciendo al país confundiendo en esta materia y siempre ocultando bajo la alfombra esos gigantescos pasivos ambientales sobre los que no se habla. Exactamente, vivimos una vez más la ilusión del dorado. Un país producto se caracteriza por vivir de la renta de la naturaleza. Cuando alguno de los productos comienza a declinar, se busca una alternativa. Esa es la historia del Ecuador. Crisis cacautera, comenzamos a levantar cabeza con la exportación de banano, crisis de banano, comenzamos a levantar cabeza con la exportación de petróleo y así sucesivamente. Lo mismo está sucediendo en la actualidad. Yo les invito a recordar, a los que todavía no lo han visto, les invito a ver ese video del primer barril de petróleo, creo que fue del 26 de junio de 1972, cuando el primer barril de petróleo fue envasado, embalado y luego transportado en fiesta, en un desfile cívico-militar desde la Plaza de Santo Domingo en Quito al Templete de los Héroes. Y eso se volvió a reflejar hace no muchos años atrás, creo que fue el 2010, 2012, el entonces presidente Rafael Correa, mostrando una pepita de oro, dijo que eso es similar al primer barril de petróleo y que estamos inaugurando la minería, la nueva fase del Ecuador, el Ecuador minero. Y las consecuencias estamos viendo a la enseguida, porque esas enormes cifras de la minería, en exportaciones, en el PIB, y hay cifras que se presentan en distintos otros ámbitos, no se compadece con la realidad. Eso es, Se nos Gustavo. ha agotado el tiempo, economista Costa. No quisiera dejar de hacerle una pregunta final. Si bien la marcha de Cuenca es indiscutible, fue un hito. Es un hito histórico que será recordado por muchísimos años. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que viene por delante? En primer lugar, habría que esperar una respuesta sensata del gobierno, aceptando el mandato popular expresado una y otra vez. Tiene que suspenderse ese proyecto definitivamente y no hay excusas que valgan para tomar esa decisión. En segundo lugar, esa marcha, como le dije hace unos instantes, Gustavo, no es solo de la SUAY, es una marcha que rebasó las fronteras de la provincia y habrá que llegar ese río, esa voz del quinto río a otras regiones del país, a todas las provincias donde la gente se está organizando para defender a la naturaleza, sea en Cotopaxi el tema de Palo Quemado, sea en Bolívar en el tema de las naves, sea en Imbabura en el tema de Buenos Aires o de INTA, Churimagua se aproxima a abrirse nuevamente ese proyecto a pesar de que ya tuvo una sentencia constitucional, sea en Loja, sea en la Amazonía, sea en cualquier otra parte. El mensaje de Cuenca tiene que proyectarse en el país. Los ecos de la marcha del Quinto Río van a trascender la provincia, van a trascender el Ecuador y yo creo que es un ejemplo a nivel internacional. Por eso le dije al inicio, Gustavo, que me siento orgulloso y contento de haber sido una gota más de ese proyecto, de haber podido participar y contar que estuve yo allí. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también. Declaraciones del economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.